Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el resumen de la primera clase. Entramos a la parte teórica. Repasamos lo que son signos de operación algebraica. Entre los signos de operación algebraica tenemos al signo más, que básicamente nos sirve para sumar dos expresiones. Por ejemplo, estas dos expresiones, ¿sí? Además de sumar dos expresiones, nos sirve para indicar que el valor, que la expresión que está a su derecha es positivo. Después tenemos al signo menos. Nos sirve para restar dos expresiones. Por ejemplo, estas dos expresiones. De la misma forma que el signo más, el signo menos nos sirve para indicar que la expresión que está a su derecha es negativa. En tercer lugar tenemos al signo por. En álgebra generalmente se lo simboliza con un punto en la parte central. Algunas veces se asume, se tiene que asumir. Nos sirve para multiplicar dos expresiones. Por ejemplo, C y A. Como les digo, no siempre va a aparecer ese punto central. Su equivalente vendría a ser esta expresión, CA. Se asume que entre C y A está el signo de multiplicación. Por último, tenemos el signo entre. Generalmente es representado por este símbolo. Nos sirve para dividir. Por ejemplo, tenemos que A se divide a B. Definiciones. Comenzamos definiendo qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica básicamente es un conjunto de números. Aquí en el ejemplo tenemos un conjunto de números. ¿Sí? Letras. También tenemos letras. También puede ser símbolos. Hay una particularidad en esa definición, que ese conjunto de números y letras tienen que estar ligados, vinculados por signos de operación algebraica. En el ejemplo tenemos al signo que nos sirve para sumar, al otro signo que nos sirve para restar. Además, podemos encontrar el signo de multiplicación, el signo del producto. Otro término importante, otra definición importante es el término algebraico. Es el término algebraico. ¿Qué es el término algebraico? Es de manera similar a la expresión algebraica, también es un conjunto de números, letras y o símbolos. La particularidad de este es que los números y letras tienen que estar ligados únicamente por signos de división y multiplicación. Esa es la particularidad. En la parte inferior se presenta el ejemplo.
Ese ejemplo, esa expresión sería un término algebraico, porque los números y las letras están ligados por, por el signo de la multiplicación, que muchas veces no se lo simboliza. Conoceremos más sobre partes de un término algebraico. Un término algebraico se presenta en la figura y vendría a ser todo lo que se está resaltando. Reconocemos, tenemos al exponente, tenemos a la variable, también está presente el coeficiente, finalmente el signo. En exponentes y radicales, hablamos inicialmente de exponentes o potenciación, ¿sí? La potenciación básicamente consiste en multiplicar n veces la base, ¿sí? Donde n viene a ser el exponente, donde n viene a ser el exponente. En en el lado derecho tenemos un ejemplo numérico, ¿sí? Reconocemos cuál es base, cuál es exponente. Ahí nos indican. El número 4 sería la base, el número 3 el exponente. La potenciación se trata de multiplicar la base, en este caso, el 4, 3 veces. 1, 2, 3. Lo multiplicamos. ¿De dónde sale ese 3? Ese 3 viene a ser el exponente. En la pantalla pueden observar un pequeño formulario de leyes de exponentes. Se presentan nueve ecuaciones. Hay más ecuaciones, hay más leyes. Esto vendría a ser un resumen. Inicialmente, podemos aprender a utilizar estas ecuaciones, pero para el examen tendrían que memorizar algunos importantes, algunas ecuaciones que son útiles. Explicamos, tenemos que entender cómo funciona. Por ejemplo, nos concentramos en la ecuación número 1, en la ley número 1. ¿Qué tenemos? Nos reconocemos en el lado izquierdo de la ecuación, de la igualdad. Tenemos x elevado a menos n. Reconocemos cuál es base. Base en este caso sería la letra x. Y el exponente sería menos n. Nos dice, si nosotros tenemos una base elevado a un exponente negativo, lo podemos expresar de esta otra forma, ¿sí? Donde el exponente ya es positivo, solo que para lograr eso tenemos que afectarlo por esta unidad. Explicamos también la ecuación o la ley número 4. Entendemos, tenemos una base elevado a m y toda esa expresión multiplicado por otra base que también es x elevado a n. En esta parte tenemos que las dos bases son iguales, pero sus exponentes diferentes. Uno está elevado a m, otro está elevado a n. Nos dicen, si nos encontramos con este caso, lo podemos sustituir por esta otra expresión. ¿Qué es lo que se mantiene? Se mantiene la base.
Aquí era X, y aquí sigue siendo X. ¿Qué es lo que sucede con sus exponentes? ¿Qué sucede con M? ¿Qué sucede con N? Sucede que estos se deben sumar. Entonces, el equivalente vendría a ser X elevado a M más N. Esta fórmula, estas ecuaciones, estas leyes, se pueden utilizar en ambos sentidos. Podemos ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, de esta expresión a esta otra expresión. O viceversa, si tenemos esta expresión, también podemos reemplazarla por esta. Radicales. Algo importante de los radicales es que básicamente es una potenciación donde su exponente es fraccionaria. En la figura podemos observar cómo convertir una radical en exponente. En el lado izquierdo tenemos el signo radical, ¿sí? Pero en el lado derecho suprimimos ese signo. Ya no está ese signo, pero aparece una fracción, ¿sí? Tenemos que prestar atención especial al índice, ¿sí? N en este caso. ¿Sí? Prestamos atención especial al índice. También prestamos atención especial al exponente de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Observe, B se mantiene. Lo que cambia es el índice N y su exponente M. ¿Sí? Los dos van a formar una fracción. Los dos van a formar una fracción. Presten atención a dónde va a parar N. ¿Sí? De la fracción está en la parte inferior. De esa manera se puede hacer la transformación. Del mismo modo que las leyes que hemos comentado, también se puede ir en ambos sentidos. Tengo el signo radical, puedo eliminarlo y reemplazarlo y volverlo una expresión con exponente fraccionario. Por el contrario, si yo tengo b elevado a un exponente fraccionario, puedo volverlo una expresión radical. En la pantalla se muestra leyes de radicales. Algunos, no son todos, pero son las principales expresiones que pueden ser utilizados para resolver los problemas que se les planteen. De la misma manera, hay que saber interpretar, por ejemplo, vamos a analizar la ley número 4. ¿Sí? Nos dice, si nosotros tenemos, ¿sí?, dos signos radical con índice m, n, de esta forma, ¿sí?, podemos eliminar un signo radical, ¿sí? Conservamos uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa con los índices? En este caso, los índices se tienen que multiplicar. X se copia, no hay ningún problema. Pasamos a la parte práctica. Vamos a continuar con otro ejercicio. En esta oportunidad nos piden determinar el número de términos del cociente notable.
de este cociente notable. ¿Cuántos términos tiene este cociente notable? Sabiendo que el tercer término es una constante, nos dice. Sabiendo que el tercer término es una constante. Entonces, la forma que tiene este cociente notable se parece al caso 1. Entonces, además, tenemos que recordar la consideración número 1 que realizamos en la parte teórica. Es necesario transformar esta división en forma de cociente notable para aplicar las fórmulas correspondientes a ese caso. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar las bases del divisor con las bases del dividendo. Para eso, aplicamos las consideraciones que hemos realizado en la parte teórica. ¿Sí? Transformamos. Aquí tenemos x elevado al cuadrado, aquí también tenemos x elevado al cuadrado. Pero para que esta expresión siga siendo x elevado a 4m, tenemos que elevar a este exponente. Lo mismo para x elevado a menos 3. Listo. Una vez que hemos hecho esta transformación, que ya se asemeja bastante a los cocientes notables que hemos estudiado, en particular al cociente notable caso 1, recordamos la condición del problema. Analizamos la condición del problema. Nos dicen, el término 3 es una constante. ¿Qué significa eso? Que el término 3 debería ser igual a un número, ¿sí? Donde C para mí sería un número, una constante. Este debería ser afectado por una variable, pero la variable tendría que tener un exponente igual a 0 para hacerse 1 y solamente quedar el número, la constante, ¿sí? Eso tendría que pasar con el término 3, según la condición. Ahora voy a calcular el término 3, pero utilizando la fórmula, ¿sí? Analizo la fórmula para el caso 1. El término 3 se puede calcular de esta manera. El primero, que sería x elevado al cuadrado, todo eso elevado a n menos k. Pero yo conozco el valor de k, que sería 3. Entonces lo que no conozco es n. Multiplicado por el segundo viene a ser x elevado a menos 3. Todo eso elevado a k menos 1. Pero k es conocido, es 3. Entonces 3 menos 1. Aplicando la ley de los exponentes, voy a tener que el término k se puede expresar de esta forma. Entonces, como tengo bases iguales, el término 3 finalmente va a ser igual a esta expresión. Entonces, si he calculado el término 3 utilizando la fórmula, además sé que el término 3 es igual a una constante, voy a igualarlos, ¿sí? Entonces, el término 3, la constante debería ser, por ejemplo, esta constante está acompañando a esta variable, está haciendo de coeficiente, pero en esta otra expresión el coeficiente es igual a 1. Entonces, el valor de c debería ser 1. Ahora voy a comparar exponentes de x. Exponente de x en esta condición es igual a 0, pero el exponente de x del cociente es 2n menos 12. Entonces, los exponentes también deberían ser iguales. Por tanto, 2n menos 12 debería ser igual a 0. Si despejo n, voy a tener que n es igual a 6. Es decir, el número de términos de este cociente es 6. Vamos a continuar con este ejercicio que es un poco más sencillo, pero tiene una particularidad.
El enunciado nos dice básicamente racionalizar la expresión h. Vamos a analizar la expresión un rato antes de proceder con el ejercicio, con la solución. El radicando de este primer término es 1 menos raíz cuadrada de y. El radicando del siguiente es y menos 1. Entonces, podemos factorizar menos 1 en este radicando o en este otro. Cualquiera se puede, sin ningún problema, y van a llegar también al mismo resultado. Yo voy a optar por factorizar el radicando de este término. Entonces, si yo quiero factorizar menos 1, estos términos tienen que cambiar de signo. Y es justo lo que se refleja. Estoy factorizando aquí, por ejemplo, menos 1. Y en estos términos cambian de signo. Por ejemplo, 1 tenía signo negativo, aquí ya tiene signo positivo. Raíz de y tenía signo positivo, ahora tiene signo negativo. Ahora, cuando tengan menos raíz cúbica de menos 1, este menos 1 puede salir de esta radical. Saco, aquí está ese menos 1. Y simplemente se queda la expresión que está en paréntesis. Se queda la expresión que está en paréntesis. Listo, menos 1. Menos por menos 1 es más. Entonces tendría esta expresión más esta expresión. Observen que estas dos expresiones son iguales. Entonces sería dos veces esta expresión o esta expresión. ¿Cómo sería entonces? De esta manera. Dos veces raíz cúbica de 1 menos raíz cuadrada de y. Por si acaso, vale la pena aclarar que si el índice es impar y tenemos en el radicando menos 1, siempre puede salir, sin ningún problema. Pero tiene que ser impar, como en este caso, 3. Ahora puedo racionalizar esta última expresión. Puedo racionalizar esta última expresión. Tengo de ayuda mi formulario. Puedo asemejar, tengo que asemejar. Por ejemplo, n para mi caso es 3, b para mi caso sería 1 menos raíz cuadrada de y, elevado a m, dice. M para mi caso sería 1. Listo, una vez que he reconocido mis variables, ya puedo aplicar directamente la fórmula para conseguir el resultado. Aquí está el resultado. Y el resultado en mi fórmula está aquí. Observen, tenía B en la parte inferior, ¿sí? Aquí está ese B. A ver, voy a resaltar con otro color. Ese B sería todo lo que está en paréntesis. Listo, B en la parte inferior. En la parte superior, raíz enésima. Entonces, para mí es raíz cúbica. Dentro de esa raíz tiene que estar B. B para mi caso es 1 menos raíz de y. Aquí tiene que estar elevado a n menos m. Para mi caso sería 3 menos 1. Entonces, 2. De esta manera, conseguimos racionalizar esta primera expresión. Pero, si analizamos, aún tenemos radical en la parte inferior de la fracción. Aún tenemos raíz de y. Tenemos que continuar con la racionalización. Entonces, si yo quiero racionalizar 1 menos raíz de y, ¿qué tengo que hacer? Ya es conocido esta parte, cómo racionalizar este tipo de
expresiones. ¿Sí? Aquí está su factor racionalizante. Aquí está 1, aquí está 1. Aquí está raíz de y, también raíz de y. Tengo signo negativo. Su racionalizante va a tener signo contrario, positivo. Y esta expresión lo reflejo en la parte superior. Listo. Si yo multiplico los dos términos de la parte inferior, aquí por ejemplo, 1 menos raíz de y multiplicado por 1 más raíz de y, voy a tener una diferencia de cuadrados, de donde el resultado va a ser 1 menos y. Este 2, por si acaso, no está alterando a mi transformación. Estaba presente desde antes. Listo, si yo multiplico la parte superior de esa fracción, voy a tener esta otra expresión. He alterado el orden de los factores, pero como es una multiplicación, no afecta al producto. Entonces, podemos decir que racionalizar h, al racionalizar h, la expresión queda de esta forma. En la parte inferior ya no tengo radicales, entonces se termina el proceso de racionalización.